O que não tem remédio nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem remédio. Oh, ¿qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan descubriendo bajo las ropas, que anda en las cabezas y anda en las bocas, que va encendiendo velas por callejones, están hablando alto en los bodegones. Oh, ¿qué será, qué será? Que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, lo juran los profetas embriagados, está en las romerías de mutilados, está en las fantasías de infelices, lo sueñan de mañana las meretrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos. Oh, ¿qué será? ¿Qué será? Que todos los avisos no van a evitar, porque todas las risas van a desafiar. ¿Qué será eso que anda buscando Chico Buarque? Seguramente algo que anda por aquí también, por las sillas, por los pechos de ustedes. Es esa rebelión natural ante la injusticia. Y hoy venimos con el maestro Blas Rivera a contarles también una historia, también un cuento, también un relato que habla de esas injusticias y de esas rebeliones, de lo que dice Chico Buarque que anda por todos lados. Esta historia es más vieja que la humanidad. Es la historia de los explotados y los explotadores, de los colonizados y los colonizadores, de los negros y los negreros, de los esclavos y de los esclavistas. Y vamos a empezar con uno de ellos, con uno de esos explotados, con uno de esos colonizados, con uno de esos negros, con uno de esos esclavos. Se llamaba Zumbidos Palmares, porque vivía en el quilombo Dos Palmares, en Pernambuco, el mismo lugar donde nació Lula. Los quilombos eran pueblitos de resistencia ante los esclavistas. Ahí los negros libertos se reunían y se daban una organización republicana. Resulta que a Zumbidos Palmares lo robaron los portugueses y vivió con ellos hasta que pudo escaparse a los 15 años. Por eso conocía muchos secretos de sus captores, de sus opresores, de los europeos. Cuando escapó volvió al quilombo Dos Palmares y se transformó realmente en un líder de su pueblo, en un líder de resistencia, hasta que fue traicionado por uno de los suyos, emboscado, degollado por los portugueses y su cabeza expuesta en la plaza de Recife. La intención era desacreditar aquel mito de su inmortalidad. Pero lo que consiguieron los portugueses fue justamente lo contrario, porque Zumbidos Palmares se transformó para siempre y hasta hoy en un símbolo de resistencia, incluso en un símbolo de la capoeira. Pasaron 100 años y apareció otro líder, en este caso un blanco, cuarto hermano de 7, quedaron huerfanitos muy chiquitos. Y después tuvo que trabajar un poco de todo, de minero, de dependiente en una farmacia y después de dentista sin título. De ahí su nombre, Tiradentes. Más adelante se enroló en el ejército y fue el encargado de llevar todo el oro desde Minas Gerais, Minas Generales, hasta el puerto de Río de Janeiro. Viendo el tamaño del robo para la corona, del saqueo, y el tamaño también de la miseria para el pueblo,
empezó a pregonar la necesidad de que a una liberación nacional tenía que acompañar inexorablemente otra que fuera una liberación social. Los portugueses justo aumentaron los impuestos, se conoció la noticia de que en el norte las 13 colonias se habían independizado y así surgió la Inconfidencia Mineira. Aplastada la rebelión, hubo un perdón y una conmutación de penas para todos, menos para Tiradentes. Ese hombre de pelo largo y barba se transformó en un verdadero Cristo americano. Lo arrastraron por las calles empedradas de Río de Janeiro hasta su patíbulo y también lo degollaron y también le cortaron la cabeza como habían hecho con Zumbidos Palmares. Antes lo descuartizaron, como hicieron con Tupac Amaru, con Tupac Katari. Y los burócratas de la muerte incluso firmaron los documentos con la sangre de Tiradentes. Hicieron lo mismo que habían hecho 100 años antes con Zumbidos Palmares. Este tema que acaba de tocar Blas Rivera es de él, se llama Ranquel. Pero podría llamarse en vez de Ranquel quichua, aymara, tupí guaraní, negro o simplemente pobre, porque es la historia de la que estamos hablando, ¿no? Bueno, pero esta historia continúa ya empezando el siglo XIX, cuando se producen, acuérdense, a ver, ahora apelamos un poco a que busquen, escarben en el arcón de los recuerdos y se acuerden del aseño de historia. Lamentablemente, esto capaz que se acuerden, porque nos enseñaron mucha más historia europea que americana. Pero, ¿se acuerdan las invasiones napoleónicas? Cuando Napoleón invade España, ¿el objetivo cuál es? Portugal. Tiene que atravesar España para llegar a Portugal, aliado de los ingleses. Y en esa invasión hay dos actitudes totalmente distintas. La de Fernando VII, que se entrega mansamente a los brazos del emperador, en Bayona, ¿no es cierto, Liliana? Y la actitud muy distinta de la corte portuguesa, que emprende la mudanza hacia
la colonia más importante, el Brasil, ¿no? En poco tiempo, Brasil va a pasar de ser colonia a ser metrópoli. Imagínense ustedes, hace 200 años, todavía no existía ni el vapor, a vela, una mudanza de 20.000 personas por el Atlántico. Todos se llevaron, un palacio entero, las alfombras, las arañas, los espejos, todo. Todo eso surcando el Atlántico. Imagínense cuando llega esa corte, una corte europea totalmente sobria, circunspecta, a ese Brasil exuberante, inentendiblemente caliente. Pueden haber llevado las alfombras, las arañas y los espejos, pero también se llevan la añoranza de su tierra. Bueno, y esta mudanza trae sus problemas también, ¿no? Porque hay intereses contrapuestos. Brasil pasa a ser metrópoli, está bien, pero acá ya hay una burguesía naciente, una clase que es brasileña ya y que se siente un poco invadida por la aristocracia portuguesa, que a la vez se siente lejos de su patria. Se van ampliando las distancias, las intrigas. Y encima, con el paso de los años, ya ha quedado atrás, muy atrás, la amenaza de Napoleón. Napoleón ya ha perdido en Waterloo, ya se ha producido la restauración, etcétera, etcétera. Y encima, un levantamiento en la ciudad de Porto, en Portugal. Entonces Don João, el rey, dice, bueno, ya va siendo hora de volver a poner orden allá en Europa, y emprende el regreso. El viaje de vuelta, el viaje inverso del que había hecho 13 años antes, esto es en 1821. Pero su hijo, Don Pedro, le dice, papá, a mí ya me están presionando aquí, así que yo me quedo. Eso es el día do fico, que le dicen ustedes, ¿no? Día de quedarse. Es el 7 de septiembre del 22. Es la independencia de Brasil. Y en el Grito de Ipiranga, a orillas del arroyo Ipiranga, quizás ustedes han ido de vacaciones a Brasil,
y han cargado nafta en unas estaciones de servicio, se llaman Ipiranga. Bueno, es un arroyo donde don Pedro con su gente, con sus soldados, se para en ese arroyo y se arranca las cintas azules y blancas que eran los colores de su padre, de su casa real, ¿no? Y dice, desde ahora los colores nuestros van a ser el verde y el amarillo. Verde por los Braganza y amarillo por los Habsburgo, la familia de mi esposa, María Leopoldina. Eso nos empieza a explicar lo iguales y los diferentes que somos, Brasil y Argentina. Y por qué Brasil no tuvo una verdadera guerra de independencia como tuvimos nosotros. A lo sumo tuvo una peleita entre padre e hijo. Pero esa peleita va a tener una derivación después, porque resulta que en 1826, 5 años después, se muere don João allá en Europa, en Lisboa. Y don Pedro, ¿se acuerdan que decía, bueno, nosotros ahora somos distintos, ya me están presionando, acá ya somos brasileños, eu fico, yo me quedo, y que se sentía tan distinto? Bueno, se olvida de todo y quiere reclamar el trono allá en Portugal. No sé si les suena, funcionarios que están de los dos lados del mostrador, ¿no? Entonces, deja a su hijito de 5 años, a cargo de un regente, por supuesto, y se va a Portugal. Por eso es conocido en la historia como el rey de las dos orillas, el rey de los mares, el rey de los puertos, el rey de los barcos.
esta pelea entre padre e hijo, esta pelea entre don João y don Pedro, no solo explica por qué Brasil no tuvo una guerra de independencia, también nos explica por qué Brasil siguió siendo un imperio durante todo el siglo XIX, a diferencia de nuestras repúblicas, y por qué se pudo consolidar un poder central tan fuerte que cohesionó al Brasil e impidió quizás que Brasil explotara en 5 o 6 Brasiles, como nos pasó a nosotros. Y también, en cierta forma, ese poder central tan fuerte impidió o les ahorró a ellos, a ustedes, todas las guerras civiles que tanta sangre derramaron en nuestros países, ¿no? Ese periodo de guerras civiles termina cuando, podríamos decir, Urquiza le regala la batalla de Pavón a Bartolomé Mitre. Y ahí se inicia una verdadera masacre, una verdadera guerra contra las provincias, una guerra contra las montoneras, una guerra contra el pueblo. En 7 años, Mitre extermina a 30.000 gauchos. Siempre decimos esto. ¿Les suena? 7 años, 30.000. Y ahí se inicia lo que los historiadores liberales llaman el proceso de organización nacional. Qué casualidad, ¿no? Y esa masacre, ese verdadero genocidio va a terminar indefectiblemente en otro genocidio que es la guerra de la Triple Alianza. ¿Por qué? Porque aquello que decían Zumbidos Palmares, Tiradentes, y que acá en Argentina, en lo que hoy es Argentina, decían Belgrano, San Martín, Moreno, Castelli, Monteagudo, Artigas, de que a una liberación nacional tenía que acompañar una liberación social, eso solamente se concreta en un rinconcito de nuestra patria grande. ¿Saben cuál? Muy bien, más fuerte. Paraguay. Perfecto. En 1864, Paraguay tiene flota mercante, telégrafo, siderurgia, hacen acero, tienen astilleros, fabrican barcos, universidades, caminos. ¿Saben qué no tiene Paraguay? No tiene mendigos, analfabetos, porque no tiene bancos extranjeros ni deuda externa. Eso es inconcebible e intolerable para el Imperio Británico. Y ahí van entonces de la mano los 2 cadetes del Imperio, Bartolomé Mitre y don Pedro II. ¿Se acuerdan? El nenito de 5 años ya creció. Estamos en el 64, 40 años después. Y don Pedro II con Mitre van a cometer un genocidio necesario. Si ustedes quieren conocer, entender lo que realmente es el capitalismo, lo que es el colonialismo, lo que es el imperialismo, eso es la guerra de la Triple Alianza. En 1869 ya no existía más ejército paraguayo. Lo único que les quedaba era seguir a su líder, Francisco Solano López, hacia el norte y escapar de los aliados. Pero en una meseta, en una planicie, atrás de unas palmeras, atrás de unos palmares, imagínense ustedes ese paisaje, los argentinos y los brasileños los alcanzan. Desesperados, 3.000 niños paraguayos se pintan con carbón bigotes y barbas postizas y se ponen unos sombreros de paja para tratar de engañar al enemigo. Pero la treta no da resultado y se produce el encuentro. Y hay que ser muy hipócrita para decir que eso fue una batalla. Los niños paraguayos lo único que atinaban a hacer era colgarse de las polainas de los brasileños que los degollaban sin piedad. Después de la carnicería, entraron las madres paraguayas a recoger los cuerpitos para enterrarlos. Y los argentinos y brasileños las quemaron vivas.
Recién en 1888, tomen nota, se abolió la esclavitud en Brasil. Y al año siguiente, en el 89, pasó a ser una república, con el influjo del positivismo, que incluso lo podemos ver impreso en su bandera, orden y progreso. Y llegamos a la vuelta del siglo, fin del siglo XIX, inicio del siglo XX, donde tanto en Brasil como en Argentina pasa algo parecido, un fenómeno similar, que los negros, los indios, los gauchos, son invisibilizados por distintos motivos y de distintas formas, pero son invisibilizados. Ya esos no son los peligrosos. Hay un nuevo peligroso en este momento. Quizás el abuelo o la abuela de ustedes, de nosotros. Este tano, este gallego, este catalán, este judío, este árabe, que viene con ideas raras de sindicalismo, de socialismo, de comunismo, de anarquismo, y viene a poner en duda el status quo. Son épocas de grandes rebeliones y de grandes represiones. En Brasil, para 1920, surge el tenentismo. Era una corriente dentro del ejército que decía que el soldado era un ciudadano, antes que nada, y se tenía que comprometer con el pueblo. El tenentismo tiene su máxima expresión en la columna Prestes, con su líder, el capitán Luis Carlos Prestes, y su esposa, Olga. Al mando de ellos, 1.500 soldados recorren en 2 años 25.000 kilómetros y 13 estados. ¿En contra de qué? En contra de lo que llamaban la oligarquía del café con leche. La oligarquía cafetera de San Pablo y la oligarquía ganadera de Minas Gerais. No logran tomar el poder, pero tampoco son derrotados. Y marcan un hito realmente en la historia de Brasil. En Argentina pasan cosas parecidas. Decíamos, grandes rebeliones y grandes represiones, grandes matanzas. Semana trágica, 700 obreros asesinados por el ejército y la policía de Buenos Aires en el año 19. La Forestal en el 21, 500 trabajadores del Tanino asesinados por la Gendarmería Volante en el norte de Santa Fe, en el sur del Chaco. Y la Patagonia en el 22, 1.200 peones rurales fusilados por el ejército. Pero a veces la flor de la dignidad surge donde uno menos se lo espera. Quizás en el desierto más agreste. Y esa única flor de la dignidad la tuvieron las putas del burdel de San Julián. Cuando echaron a los genocidas al grito de "con asesinos no nos acostamos". El maestro Blas Rivera tuvo la suerte, o mejor dicho, el merecimiento de acompañar a Osvaldo Bayer, que es el que rescató toda esta historia de la otra desaparición, porque en la historia siempre nos desaparecen 2 veces, primero físicamente y después de la memoria. Bayer rescató esta historia de la memoria, del olvido, y en una gira que hicieron por toda Argentina, por la Patagonia, pero también por el norte, por Cuyo, por Santa Fe, yo me imagino las cosas que le habrá contado a Blas en esas, no sé, serían noches de vinito o de whisky, o eran desayunos. ¿Puedo acá usar esto? Sí. Nunca fue whisky. Es todo lo que tengo para decir. Eso ya fue hace unos años, hace 4 años me parece. Y anduvimos por todos lados, sí. Y bueno, más cerca. Eso. Ahí está. Y entonces, bueno, Osvaldo Bayer no hace falta que yo presente mucho, todos saben quién es y cómo es y lo que es. Entonces, en todas estas cosas que hacemos, por todos lados donde andamos, y que
Sarabia habla de dignidad y esas cosas, chorrea Osvaldo Bayer por todos lados. Chorrea por todos lados. Eso es. Entonces, fue más que un privilegio, fue como ir a la escuela de nuevo, fue espectacular. Entonces, es realmente un prócer. Pero yo creo que tiene un gran defecto, un defecto insoportable que tal vez obnubile toda su historia. No duerme, se levanta muy temprano. Se levanta a las 5 de la mañana, 5:15. Eso es insoportable para la historia. Y miento, Patricita. y imagínense a quién le golpea la puerta a las 5:30 de la mañana para tomar la leche y contar las historias, ir al bar. Ni siquiera el bar del hotel está abierto. Entonces a las 5:30, 6 de la mañana, Bayer, chorreando historia. Pero muy temprano, muy temprano. Y esta historia chiquitita, no sabía nada de eso. Me lo contó en Tucumán. No eran 5:30, serían 6 menos 10. Ya estamos más relajados. Por eso no había whisky, no había nada. Había leche y nada más. Y una tostada. Y él me cuenta que cuando estaba ya, había acabado las pesquisas, las investigaciones para escribir el libro de la Patagonia, que se llama Los Vengadores. Los Vengadores, de la ¿no? Se llama, Patagonia claro, Los Vengadores. Ya estaba en los finales del 60, 1971, 2, algo así. Y él estaba dando una charla en un hotel en San Julián, allá en el sur. Esto me lo contó en Tucumán. Y en esta charla, en un hotel, había 2 viejitos sentados en la primera fila. Así, 2 viejitos escuchando, así como ustedes 2 están ahí. No por los viejitos, por la primera fila. Y todo lo que Bayer decía, lo aplaudían, y estaba Bayer. Y a él le llamó la atención y cuando se termina la charla, vienen a conversar con él. Y ahí le cuentan, Bayer no había incluido esta historia todavía en el libro. Entonces le cuentan que había en San Julián, había un burdel, un prostíbulo, que fue allí donde se revelaron estas prostitutas. Y ahí le contaron los detalles, que la que regenteaba, la que era la madama del lugar, era una inglesa que se llamaba Maud Foster. Y le contaron un montón de detalles. Y Bayer no sabía nada de esto. Y cuando terminó, unos viejitos, y cuando le contaban le decían, pero nosotros nunca estuvimos en el burdel. Nosotros ya estábamos casados, éramos gente bien. Escuchamos hablar por los peones, por ahí, que había este burdel. Jamás fuimos. Y Bayer se quedó con esta historia. Y le contaron por último, que esto dice la canción, después cuando cerraron el lugar los exiliaron a todos, los corrieron, los torturaron. Y Maud Foster sobrevivió, se escapó a Chile y después volvió y abrió el prostíbulo de nuevo. Y los viejitos le contaron que cada vez, todos los sábados, le dejaban 2 flores, alguien le dejaba 2 rosas a Maud Foster. En la final de la letra dice, 2 rosas para Maud Foster y una medalla al valor. Es que se trata de esto. Entonces Bayer, antes de volverse a Buenos Aires, el sábado se va al cementerio de San Julián y justo efectivamente en la tumba de Maud Foster había 2 rosas rojas. Imagínense los cementerios de interior de antiguamente, en el interior, chiquititos, todos ensolarados, y las 2 rosas ahí. Y cuando mira para uno de los pasillos, ¿quiénes están? Los 2 viejitos que se estaban yendo, que eran ellos los que ponían las 2 rosas para... Imagínense si tenían intimidad con Maud Foster. Entonces, bueno, la historia vino por los viejitos para Bayer, que le escribió, y un martes terrible en Tucumán a las 5:30 de la mañana me la pasó a mí, y ahora se transformó en esto. Dale. ¿Quién le abrió el vientre a la noche? La tierra quedó temblando. Solo
se escuchan llorando las madres de San Julián. Manos que ya no se cierran, bocas que no hablan ni cantan. Duerme, mi amor, no descansan las almas de San Julián. Y mientras queda en el aire el pobre olor de la sangre, los lobos buscan con hambre las hembras de San Julián. Para borrar lo imborrable, llamar pasado al pasado, van a lavar sus pecados al burdel de San Julián. Nadie les abre la puerta y no hay músicos tocando. Se alzan en armas gritando las putas de San Julián. Huelga de piernas caídas, grito que corta el camino. No tratan con asesinos las putas de San Julián. Esa manada feroz que ensangrentó la explanada ahora toca retirada, saliendo de San Julián. María bailaba y Consuelo. Ángela, qué ojos tenía. Y Amelia, flores de un día del puerto de San Julián. Dos rosas para Maud Foster y una medalla al valor y 1000 palabras de amor. Ángeles de San Julián. Bueno, y todo lo que no se consiguió con tanta sangre, con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, en los años 10, en los años 20, se consiguió un poquito después. En los años 30 en Brasil con Getúlio Vargas, en los años 40 en Argentina con Juan Perón. Es lo que algunos llaman despectivamente el populismo, pero realmente fue una bisagra en nuestra historia, porque se le dio cabida a los derechos sociales. Ahora, la reacción de la oligarquía fue directamente proporcional. Ya en los 50 a Getúlio lo empujan hacia el suicidio y a Perón hacia el exilio. Getúlio y Perón. Yo no tengo ni a Getúlio ni a Perón aquí, pero en este momento me gusta hacer un kiosquito chiquitito musical, que tenemos en general músicos o compositores, muchos músicos, tenemos dos ídolos o dos estrellas guías muy importantes, y que son dos Carlos. El Carlos más austral, que todos conocen, que es un animal musical, que hizo más de 800 canciones maravillosas, que es el Carlos más austral, que es Carlos Gardel. Y en Brasil tenemos otro Carlos, Antônio Carlos Brasileiro Jobim, otro animal. Entonces en este pedacito me gusta como un pequeño homenaje, meter los dos Carlos aquí, los soplo un poquito, los muevo, los hago conversar un poquito, conversan de fútbol, de mujeres, de mujeres, y conversan de mujeres también. De fútbol poco porque se pelean, y bueno, los revuelvo un poquito y hago un guisito con los dos, así este encuentro un poco portuñol de dos Carlos.
Por toda a minha vida. Bueno, después de un breve periodo en el que Joe Goulart
en los años 60 intenta reeditar el varguismo, es decir, lo que había hecho Getúlio Vargas, viene la primera dictadura de las dictaduras modernas de América del Sur, ¿no? La del 64. Inaugura un periodo de dictaduras modernas. Había habido otras, pero estas tienen quizás una impronta distinta, que son implementadas para imponer un plan económico neoliberal. Antes también, pero el neoliberalismo tiene una vuelta de tuerca con respecto al liberalismo clásico. Ahora bien, para implementarlo necesitan verdaderos genocidios. Eso también es una diferencia, la intensidad y la magnitud de la represión. En este caso son genocidios concretamente. ¿Y quiénes son los que llevan adelante los genocidios concretamente? Bueno, en Argentina los Videla, los Menéndez, y en Brasil los Castelo Branco, los Figueiredo. Pero a veces, ¿saben qué? Nos tranquilizamos la conciencia pensando que todo fue obra de algunos malvados muy malvados. Y lamentablemente es mucho peor que eso. Porque ¿en nombre de quién los Videla, los Menéndez, los Castelo Branco y los Figueiredo hacen lo que hacen? Y en nombre de los Martínez de Oz, de los Rollo, de los Pagani, de los Macri, de Clarín, de La Nación en Argentina. Y en Brasil en nombre de los Camargo, de los Batista, de los Mariño, de los Odebrecht, de O Globo. Y entonces sobreviene este verdadero genocidio que no solamente mata, no solamente tortura, no solamente desaparece, sino también expulsa a nuestros compatriotas de la patria. Y entonces, por eso, y por el plan neoliberal que continuó con otros métodos después, es muy fácil que cuando recorremos el mundo encontremos en cualquier lado, en cualquier rincón, brasileños y argentinos que intentan reinventar la vida, reinventar la cultura, la música. ¿O no? Vamos a tocar una. Ahí toco. Una cosita, yo, bueno, nunca me sentí expulsado, ni mucho menos, de ningún lado. Cuando yo era jovencito, cuando tenía 17 años, empecé a estudiar el saxo con 17 años, cuando cumplía 17 años. Y tenía un profesor en Buenos Aires, yo vivía en Córdoba. Iba una vez por mes y tenía un profesor allá. Y ya empezaba a ser, ya me trataban, qué sé, cordobés, cabeza, qué hace. Yo no entendía mucho, todavía no lo conocía a Sarabia. Entonces uno no se daba mucha cuenta de eso, pero había una cosa muy despectiva. Cordobés, cabeza. Me quedé con eso y nada más, es una anécdota nomás. Pero después, al tiempo, pasaron poquitos años y conseguí una beca, me gané una beca y me fui a vivir a Estados Unidos. Me fui a estudiar allá. Pensé que allá se iba a acabar todo. Y ya no fui más cabeza, cabecita, no fui más cabeza. Allá era cucaracha, cockroach, que le llaman así a los inmigrantes ilegales. En Boston estaba yo. Yo tenía una beca para la escuela, pero no para vivir. Entonces hacía todos los trabajos que se pueden imaginar. Limpiaba tejados, pasaba panfletos, salía a pasear con los perros, paseaba perros, limpiaba la nieve, sacaba la nieve de los lugares, limpiaba restaurantes, limpiaba vidrios, servía, era mozo, limpiaba más restaurantes, limpiaba pizzerías, limpiaba pisos, y limpiaba platos, y limpiaba vidrieras, y limpiaba la casa, limpiaba. ¿Vieron las películas en la tele, las películas americanas? Está todo prolijito, todo limpio, todo perfecto. Fui yo, limpié todo antes de irme, limpié todo. Y después de un tiempo me fui a vivir a Brasil. Entonces ya se acabó lo de, ya no fue más cabeza, ya no fue más cucaracha, cockroach, pasó otro, gringo. En Brasil era gringo. Claro que
con un sonido un poquito más simpático, pero no es lo mismo. Gringo. No es gringo el gringo nuestro, que son descendientes italianos, del campo. No, no, no. Gringo es el de afuera, el que viene de afuera. Entonces hay cierta hostilidad con eso. Y finalmente me fui a vivir a España. Me fui a vivir a Madrid unos años. Y en Madrid puedo dar fe que por lo menos tienen un concepto un poco diferente de lo que es la extranjeritud, o el extranjerismo, la extranjeridad. Si uno es francés, es un extranjero. Si uno es ecuatoriano, es un inmigrante. Ahí no está bien subrayadito todo eso. Pero ahí encontré la más linda. Ya no fui más cabeza, no fui más cucaracha, no fui más gringo. Sudaca, que me encantó Sudaca. Sudaca éramos todos los chilenos, argentinos, uruguayos, paraguayos y brasileños, básicamente, los más del sur. Y también con el mismo sentido despectivo, pero es preciosa. Entonces, en vez de estar tan resentido y tan huyendo de eso y haciéndome a un lado con esas cosas, decidí hacer una milonguita para que tengan, que se llama Milonga Sudaca. Y toco un pedacito. Y entonces en esta milonga hay un poquito de bossa nova, hay un poquito de samba, de candombe, de murga, de milonga, de todo un poquito. Solo para dar una muestra. Y que se llama Milonga Sudaca. Ahí va. Bueno, y ese neoliberalismo que se implementó a través de genocidios en los 70, después se potenció en los 90, con otros métodos. En Brasil, con Collor de Mello y Fernando Henrique Cardoso, y en Argentina con Carlos Menem y de la Rúa. Fue
otro modo, como decimos. Ya no hacían falta los tanques, las bayonetas, hacían falta los medios hegemónicos. Y entonces sí nos convencieron, eso es lo peor, que nos convencieron de que la historia había terminado, de que las ideologías habían muerto. Y ahí tuvieron cancha libre para hacer todo lo que quisieron, rifar la patria, entregar todo, endeudamiento, empobrecimiento del pueblo. Pero sabemos cómo termina eso, ¿no? Tendríamos que aprender la lección, por lo menos. Sabemos cómo termina esto de endeudar a la patria, destruir el aparato productivo, empobrecer al pueblo. Es una receta que sabemos cómo termina, sabemos qué torta va a salir de esa receta. Y así fue que la Argentina explotó por el aire en diciembre del 2001, saldando esa segunda década infame con 34 compatriotas asesinados. Y con tantísimos chicos por la calle pidiendo, chicos y grandes, cada vez más, pidiendo. Sí. Yo voy a tocar una musiquita ahora, pero lo que dice el de los chicos, antes de estudiar el piano, el saxo, de chiquito, 6, 7 años, a mí me obligaron a estudiar el piano. Me obligaron, yo no quería. Pero bueno, estudiaba el piano. Y en mi casa no teníamos piano. Entonces yo iba a estudiar a la casa de mi tía Chela. Mi tía Chela era profesora y ella tenía un piano en casa. Entonces yo casi todos los días iba y tomaba la leche en la casa de la tía Chela y estudiaba piano. En esa época, la idea que yo tengo, que la mayoría de los chicos estábamos en el cole. No voy a decir todo, porque seguro que no. Inclusive tenemos hasta la costumbre, no, hay unos chicos que piden por ahí, están pidiendo en las casas, aparece uno en los restaurantes, estaban. Pero era una cosa como hasta aceptado, me imagino, yo era muy chiquito. Pero la mayoría estábamos en el cole. ¿Por qué cuento esto? Porque yo iba a estudiar a la casa de la tía Chela, que ella sí tenía un piano. Y para esa época, lo de los chicos, Horacio Ferrer ya estaba escribiendo sobre unos pibes que vendían en las mesas de un restaurante, de Bachín. Ya estaba con Astor Piazzolla dando unos gritos de eso. Eso fue en el 71, 72. Y me fui. Después de mucho tiempo yo me fui, me quedé con eso. Y solamente me volví para aquí justo en el 2001 que le estaba hablando. Y estaba en Buenos Aires, vine de paso muy poquito tiempo para irme a Brasil. Y yo estaba en Buenos Aires, en un café, en una esquina, y acá está por eso me fui a la tía Chela. Entra una persona, una mujer, a vender cosas en la mesa. Y era la tía Chela. O sea, no eran mal los pibes. Claro que no era mi tía Chela, pero era lo mismo. Tenía el mismo saquito, cerradito. Miraba los ojos que uno le metía un miedo, porque tenía unos ojazos marrones, así igual que la tía Chela. Estaba vendiendo unas estampitas y pidiendo si le podían dar. Era maestra. Ahí me trajo el horror. Era la tía Chela, ya no eran pibitos que estábamos acostumbrados como si fuese el Discovery Channel. Estamos acostumbrados que hay algunos bichitos que siempre son pobres. No. Esto te pegaba pero en el hígado, porque era la tía Chela que estaba pidiendo. Era una profe. Entonces, ya lo habían gritado antes Ferrer y Piazzolla. Entonces, bueno, no sé si se puede decir en homenaje o en horror o en lembranza de todo eso, yo toco este pedacito.
En Brasil estuvo a punto de pasar lo mismo que en Argentina en el 2001. Brasil estuvo a punto de estallar igual, solo que los poderes fácticos permitieron quizás que llegara Lula al gobierno, pensando que iba a ser un bombero y que no iba a cambiar nada de fondo. Se equivocaron. Y entonces llegó Lula en enero del 2003 y llegó en mayo Néstor Kirchner en Argentina. Y entonces lo que sobrevino en nuestra región, como dice Rafael Correa, fue un cambio de época. Y lo que volvió fue la memoria a Zumbidos Palmares, a Tiradentes, también a Belgrano, a San Martín, a Castelli, a Moreno, a Artigas y a tantísimos más. Y después podríamos decir a Luis Carlos Prestes, a Getulio, a Irigoyen, a Perón. Volvió esa memoria de un país para todos, con producción nacional, con mercado interno, con trabajo, con defensa de la soberanía y con integración regional. Eso fue quizás en su punto cúlmine en noviembre del 2005, cuando en la Cumbre de las Américas 3 presidentes se le plantaron al imperio y le dijeron no nos interesa. Y ahí estaban Lula, Kirchner, con el comandante Chávez, ¿no es cierto? Fue en realidad no solo la vuelta de la memoria, fue la vuelta de la palabra, porque la palabra también es revolucionaria. Fue la vuelta del relato tan bastardeado. Fue la vuelta de la poética política, del mito. Fue la vuelta de la épica, de los sueños. Por ejemplo, soñar con que alguna vez un obrero metalúrgico podía ser presidente de la nación. ¿Qué me dice? La última cosita chiquitita está hablando de eso. Cuando yo llegué ¿de Lula estás hablando? ¿De Lula estamos? De un Lula. Sí. Cuando la primera vez que yo llegué a Brasil era el inicio de los 90, cuando fui a vivir allá. Y Lula ya estaba, creo que estaba arañando su segunda derrota electoral. Creo que fue con Collor esta vez. Bueno, y yo no sabía nada de Lula, no conocía casi nada. Y ni bien llegué, vi un documental que estaban hablando del Lula anterior, no de la campaña ya, no del que conocemos todos, que conoce mucha gente, sino el Lula al principio del PT, cuando habían fundado el PT, allá por los 80, y estaba una campaña brava. Y el documental mostró en blanco y negro, en el interior de San Pablo, de donde es el gremio fundamental, que son los metalúrgicos. Y estaba en una cancha de fútbol en el interior de San Paulo y estaba toda la cancha, el campo de fútbol, lleno, plagado de gente, y las tribunas también. Y en el stage, en el escenario, en una tarima, estaba Lula con sus compañeros del PT que estaban fundando. Estaban los de Sin Tierra, estaban metalúrgicos y otra gente, había obispos, curas para el tercer mundo, había un montón de gente atrás de él y él discursando. No es el Lula que después conocimos, con la barba recortada y más o menos de corbata, no, era un Lula así, y así, una barba así, negra y un pelo así, era un monstruo. Y era un monstruo metalúrgico. Y Lula arengando a todo el mundo, toda la gente, y cuando en el medio que está hablando, dando su discurso, se llegan 2 helicópteros al medio del campo de fútbol, ahí, los 2 helicópteros, pero bajito, de un miedo que daba un miedo, ahí bajito, chiquitito, y los PM, la policía militar, apareciendo uno en cada puerta de los helicópteros, apuntando a la multitud que estaba en el campo de fútbol, feo, apuntando ahí, así, y entonces Lula se cayó y todo el mundo se tiró al piso, todo el mundo, en las tribunas, en el campo, todos los que estaban atrás de Lula se quedó paradito, solito. Eso está,
lo tengo pero tan clarito, y los helicópteros ahí, amenazantes y apuntando. Ahí que este tipo empezó, el animal empezó hablando con los militares que estaban apuntando. Esas balas que nos van a tirar, las hicimos nosotros. Esos cascos que tienen puestos es con el acero de Santa Catarina, los hicimos nosotros. La gasolina de esa mierda de helicóptero que tienen, la trajimos de Mauá, Río de Janeiro, el petróleo nuestro también. Y los empezó a arengar, y Lula, ¿qué hizo? Empezó a cantar el himno, solito. Ouviram de pirangas margens plácidas, de un povo bravo, heroico, redundante. Y la multitud se empezó a parar, todo el mundo se empezó a levantar, y todos cantando el himno. Y los helicópteros. Esa fue la imagen que tuve de Lula. Quería contar ese pedacito. La moraleja de esta historia es que los himnos ahuyentan a los helicópteros. Eso no se olviden. Ahuyentan. Lo que se ha impuesto en los últimos tiempos en Brasil es una verdadera dictadura mediática, jurídica, judicial, oligárquica, entreguista, antipopular. Eso es lo que gobierna hoy, o lo que intenta gobernar. La verdad no están pudiendo gobernar, pero es lo que intenta gobernar al Brasil hoy. Y por supuesto, como cualquier gobierno antinacional y antipopular, lo que busca este gobierno de facto, surgido de un golpe parlamentario, es borrar la memoria de Lula, ¿no? Pero lo que hemos estado viendo en este rato de espectáculo es que siempre que la oligarquía buscó borrar la memoria de nuestros líderes, fracasó o le salió el tiro por la culata. Como sucedió con Zumbidos Palmares, como sucedió con Tiradentes, como sucedió con Getúlio Vargas. Porque a estos animales políticos, si no los matás bien muertos, los potenciás, los fortalecés. Y a Lula no lo pudieron matar. Por eso lo están fortaleciendo, lo están potenciando, y por eso Lula está volviendo. Hoy está volviendo Lula. Está volviendo el niño aquel del Nordeste que viajó desde Pernambuco hasta San Pablo en la caja de un camión con su mamá y sus 7 hermanitos. Está volviendo el que trabajaba de estibador en el puerto de Santos, después de vendedor ambulante y mucho tiempo después de obrero metalúrgico. Está volviendo ese líder sindical que se jugaba el pellejo por sus compañeros en contra de la dictadura. Está volviendo el fundador del PT, el que perdió 3 elecciones antes de ganar la 4ª. Está volviendo el presidente que sacó de la pobreza a 40 millones de seres humanos. Está volviendo el que le dio la dignidad, el orgullo, la autoestima al Brasil. Está volviendo el que reindustrializó Brasil. Está volviendo el que más hizo en 200 años por la integración regional. Ese está volviendo. Y ayer mismo, en un acto de campaña para las elecciones del 2018, Lula dijo: quisieron matar la yarará, pero le pegaron en la cola y no en la cabeza. Y hoy la yarará está volviendo. Mi llama está más encendida que nunca. Digo una cositita, una última cositita. No, que ahora yo les contaba de Lula, que les cantó el himno. El himno brasileño, como el nuestro, fue hecho en el siglo XIX. Así parece que le estoy hablando a alguien acá, un ángel, qué sé yo. Por eso me pongo más acá, me vengo más acá para que nos veamos. Es del siglo XIX, como el himno nuestro. Es decir, lo hicieron blancos, copiando a europeos, a la música romántica europea. No tiene mucho de la tierra, del lugar, sino de esa gente que estaba acá. Bueno, era la circunstancia.
Ese es el himno brasileño. Vean, muchos de ustedes lo deben conocer. ¿De dónde? De los partidos de fútbol. Claro. Muchas veces nos hemos tenido que tragar el himno brasileño. Porque cuando lo escuchamos todo bien, pero cuando vamos 3-0 en el segundo tiempo, el himno brasileño es un horror. Pero vean, este es el himno. No, etcétera. O sea, es bien romántico. Podría ser de cualquiera de nuestros países, pero al final termina con esto, con un solo acorde que dice: "Oh patria amada, idolatrada, salve, salve". ¿Qué es esto? Y ahí tiene una fuerza, ahí que meten los goles. Es esto. Eso es para bailar. Sí. Esto es solo un acorde. Y este acorde, de esto surgió toda la música que ustedes ya escucharon del norte y nordeste de Brasil. Sarabia baila muy bien forró. Esto se llama forró. ¿Puedo decir por qué se llama forró? ¿Sí? Esto en la guerra, en la Segunda Guerra, Estados Unidos tenía varias bases en Brasil. No sé por qué, pero tenía varias bases. Y cerca de Bahía tenían una base militar y no les caía muy simpático a la gente del lugar, a los brasileños. Entonces esta gente, los de la base militar, empezaron a hacer todos los viernes un baile y no iba nadie al baile. ¿Qué van a bailar? Glenn Miller. Eran campesinos brasileños. Entonces le empezaron a poner, para que vayan todos y gratis, le pusieron Dance for All, danza para todos, for all. Y de ahí viene forró, que la música de forró viene de for all. Hasta eso culturalmente recibieron. Entonces el for all, Dance for All, se transformó en forró. ¿Qué es esto? No sirve solo Brasil. Yo no conozco India, pero sin contar la India, creo que es el rincón más musical que yo conozco. Estoy mostrando el forró porque viene como viene del himno, pero tiene 1000 cosas. Miren, me voy más al sudeste, me voy a Río de Janeiro. Me voy más para eso es bossa nova, me voy a samba. Otro samba que ellos lo llaman marchinha, que es lo que bailan en carnaval en los desfiles de la escuela de samba, que es en millones de cosas. Pero miren, esto no, lo último, juro, esto. Lo último porque no podemos ir sin esto. Esto es un la. Esto no es una clase de música, olvídense de esto, pero esto es un la. Vean la diferencia entre nosotros y la similitud. Esto es un la y no debe ser nada diferente, esto es un la. Un acorde o son notas, es un la. Vean, estos somos nosotros. Nosotros no tuvimos ni portugueses ni africanos. Este la lo vamos a argentinizar dentro de lo posible. Acá se vinieron calabreses, pero al principio vinieron españoles.
Los que más vinieron fueron españoles. Y con los indios nuestros, este la, escuchen bien este la, quedó así. Este mismo la, si lo agarran los portugueses con los negros, el mismo la, escuchan, verán. Por aquí, indios y españoles, serio. Allá. Bueno, y así podía estar 3 horas, solo para mostrar un poquito que tan parecido y tan diferente. Eso es verdad. Eso es verdad. Tan diferente y tan parecido, dice el maestro Blas. Somos diferentes, pero también somos parecidos. Y fíjense que esta idea que hemos venido repasando en toda la noche, de que a la liberación nacional le tiene que acompañar la liberación social, ¿qué es? No es ni más ni menos de que a la igualdad, o a la libertad, mejor dicho, la tiene que acompañar la igualdad. Si no, la libertad sin la igualdad no sirve, o se queda renga. Y tan diferentes, pero tan parecidos que somos, que los dos himnos dicen lo mismo. El himno brasileño dice, la promesa de esa igualdad está asegurada por nuestros brazos fuertes. Libertad, estamos listos para morir. Y nuestro himno, ¿qué dice? Lo que pasa es que lo cantamos como loros, sin pensar. Pero si pensamos un ratito, es majestuoso, es impresionante. Oíd, mortales, el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Pero ahora viene lo mejor. Oíd el ruido de rotas cadenas. Ved en trono a la noble igualdad. Esa es la parte más importante. Ved en trono a la noble igualdad. Otra vez, la igualdad que tiene que acompañar a la libertad, si no, no sirve. Y hay otros himnos populares que también nos hablan de esto, de la libertad y de la igualdad. Y uno de ellos que hemos elegido para compartir con ustedes también es de Chico Buarque. Chico Buarque es tan grande que nos puede contar la historia de la libertad y la igualdad, quizás de 500 años, en 3 minutos que dura una canción, ¿no? Este es el himno popular por excelencia de Brasil. Vai passar. Él les va a contar toda la letra. Pero vale la pena. Estos son 3 minutos y en 3 minutos Chico cuenta toda la historia de Brasil. Toda, desde antes de la colonia hasta hoy. Y se llama Vai Passar y es porque esta escuela pasa una escuela de samba por el Sambódromo en Río y van mostrando toda la historia en 3 minutitos. Yo ya lo dejo a él con la letra, pero déjame hacer el inicio, tiene que ser en portugués. Tiene que ser en portugués, un cachitito. Yo no canto, es para que ustedes sientan la letra y sientan cómo viene esto de ellos del hígado. Esto es un samba, mirá. E dice, vai passar nessa avenida um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. Ao lento
lembrar que aqui passaram sambas imortais que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Va a pasar en esta avenida un samba popular. Cada adoquín de esta vieja ciudad esta noche se estremecerá al recordar de que por aquí pasaron zambas inmortales, que aquí sangraron nuestros pies, que aquí zambaron nuestros ancestros. En un tiempo, página infeliz de nuestra historia, pasaje rasgado de la memoria de las nuevas generaciones, dormía nuestra madre patria, tan distraída, sin percibirse, sustraída en tenebrosas transacciones. Sus hijos erraban ciegos por el continente, cargaban piedras como penitentes, levantando extrañas catedrales. Y un día, finalmente, tenían derecho a una alegría fugaz, una sofocante epidemia que se llamaba carnaval. Sarabia, lo digo yo, ese pedacito, por favor, escuchen esto en la lengua madre que hizo esto, que dijo esto, lo que acabo de decir. Escuchen en portugués lo que es esto. E dia ao final, tinham direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia que se chamava Carnaval, carnaval, o carnaval. Mi Dios, ven a mirar, ven a ver de cerca la ciudad cantar, la evolución de la libertad hasta el día clarear. Mirá, meus Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar. A evolução da liberdade até o dia clarear. Bueno, esto es realmente repasar la grieta, ¿no? De 200 años o quizás de 500 en una canción. Pero bueno, lo importante es que esa grieta está abierta, que hoy nos damos cuenta de que era mentira aquello del fin de la historia, que la historia no termina nunca, que la historia la vamos a seguir escribiendo nosotros, con fracasos, con triunfos, pero nosotros. Y que el mejor ejemplo de eso, de que la historia está abierta, es el Brasil de hoy. Hoy en Brasil están pasando cosas que no pasaron nunca, pero nunca, nunca de verdad. Hoy en Brasil hay un pueblo en la calle. Hoy en Brasil hay un pueblo que es asesinado todos los días y que resucita todos los días, aunque no lo quiera mostrar O Globo y Clarín. Pero hoy en Brasil hay una lealtad, se está viendo, una fidelidad a un líder nacional y popular que no se había visto nunca en 200 años. No pasó ni con Getúlio Vargas siquiera, ni con João Goulart, lo que está pasando con Lula. Hoy en Brasil hay prácticamente un 17 de octubre en cuotas desde hace un año y pico hasta ahora. Hoy Brasil realmente está en discusión, está permanentemente en discusión, y esa dictadura judicial, mediática, oligárquica, antinacional y antipopular, realmente la está pasando muy mal, porque cuando decimos el pueblo, es todo el pueblo, o gran parte, no solamente los sindicatos, como pasaba cuando Lula era el líder del ABC paulista en la otra dictadura, ¿no? Ahora están los sindicatos, están los obreros, pero también está la clase media, también están los estudiantes, también están los profesores, también están los intelectuales y también están los artistas. Y uno de esos artistas es justamente el invitado de honor de esta noche.
el que nos ha acompañado y el que nos inspira. Chico Buarque es el que siempre estuvo comprometido con el pueblo. Chico Buarque, en 1970, ya en la dictadura, se puso al hombro realmente la resistencia popular. Hable. No. Después, ¿Sí? Lo último, juro. No, porque habla de Chico. Tengo una historia muy chiquitita que ni Sarabia la debe saber. De Chico. Cuando fue el golpe militar en Brasil, que fue en el 64, vino una junta militar y hubo varios dictadores. Estuvo Figueiredo, tal vez el que más suene aquí, pero estuvo Geisel también, que será bravo. Geisel. ¿Y qué pasa? ¿Por qué cuento esto de Chico que está muy sabroso? Porque la esposa, la hija del general Geisel era apasionada, moría por Chico Buarque. Estaba enamoradísima, estaba muerta por Chico Buarque. Entonces Chico Buarque, que en la época no era conocido, le hizo una canción a Geisel, al general Geisel, diciéndole esto. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Ela gosta de tango, de dengo, domingo, domingo e de costas. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. La traducción de esa partecita dice, bueno, la primera parte la entienden, está fácil, por eso se ríen. Está bueno cantarle eso al suegro dictador, está bueno. Por eso le envidiamos tanto a Chico. Pero después le dice, cuando dice, ela gosta de tango, domingo, ela gosta de tango, de dengo, domingo, domingo e de costas. Dice, ela gosta de tango, le gusta el tango. Ela gosta do dengo, dengo es mimos. Ela gosta do mengo, mengo es el Flamengo, como el Boca Juniors de allá. Ela gosta do mingo, que no se sabe si es del día del domingo o un tal mingo que andaba por ahí. Y de costas, explíquelo Sarabia que hay... De atrás, de la espalda. Quiere decir por atrás. Entonces voy a repetir esto sin censura. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Ela gosta de tango, de tengo, de mengo, domingo e de costas. Eso escribió Chico Buarque. Toma. Y le hizo otra canción a otro dictador que era Figueiredo, ¿no? En los años 70, principios de los 70, y mucho más dura, pero también más esperanzador, porque si algo tiene Chico es que siempre nos deja con esperanza, ¿no? Esto realmente se transformó en un himno de rebeldía, en un himno de resistencia. Él sufrió mucha persecución por esta canción, que fue generalizada en todo Brasil. Y miren ustedes, después de casi 50 años, hoy esta canción vuelve a escucharse en cada rincón de Brasil. Y vuelve a estar Chico Buarque al frente de la resistencia contra esta otro tipo de dictadura, pero dictadura al fin. Vai passar. No, a pesar de você. A pesar de você. Mirá, para vos, dale, junto. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão, viu? Você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vai cobrar com juros. Juro, todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro. Você que inventou a tristeza, agora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar de dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você, mañana será otro día. Otro día. Tendrá entonces que ver el día renacer, derramando poesía. ¿Cómo se va a explicar? Ver el día clarear, de repente, impunemente. ¿Cómo va a silenciar nuestro coro al cantarle? Bien en su frente, a pesar de usted, mañana ha de ser otro día. A pesar de usted, mañana va a ser otro día. A pesar de usted, mañana ha de ser otro día. Tendrá entonces que ver al día renacer, derramando poesía. Ver el día clarear, de repente, impunemente. ¿Cómo va a silenciar nuestro coro al cantarle? Bien en su frente. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Mañana va a ser otro día. Bueno, y llegando al fin de esta historia, de este cuento, de este relato que les quisimos traer con el maestro Blas Rivera, queremos recuperar un poquito la memoria, porque son épocas de asco, es verdad. Son épocas de temer, pero son épocas para no temer, ¿no? Y los que realmente están temiendo son ellos, porque temen nuestra vuelta, porque si vuelve la memoria, si vuelve la historia, volvemos, ¿no? Es más o menos lo que hemos estado repasando. Siempre quisieron borrar la memoria de nuestros líderes y no pudieron. Hoy están intentando lo mismo, justamente por ese temor que ellos tienen. De ahí las proscripciones, de ahí las persecuciones judiciales que están habiendo. Fíjense, en el 55, después del golpe de la fusiladora, se prohibió hasta los símbolos, todo se prohibió. No se podía hablar, no se podía tener símbolos. Más o menos como pasa ahora, que tenemos que andar buscando una mirada cómplice a ver si se puede hablar libremente, ¿no? En ese momento todo estaba prohibido y entonces los militantes descubrieron otro símbolo que no podían prohibir. Era una florcita celeste o a veces violeta, la flor del no me olvides. Y se la ponían. Es una florcita que tiene la manía, la costumbre de pegarse en la solapa, o en el pecho, o en el alma, o en la memoria. Y entonces pasó a ser un símbolo de resistencia, de rebeldía y de volver al frente, y de volver.
Por eso Arturo Jauretche, también uno que mezclaba militancia con arte, escribió este poema que ahora le traemos el regalo porque el maestro Blas Rivera compuso una música para este poema de Jauretche y lo estamos estrenando especialmente para ustedes. No me olvides. Y gracias. Hasta la esperanza siempre. Bueno, yo no tengo la culpa de nada de esto, no voy a decir nada, voy a cantar la letrita que es del maestro Arturo Jauretche. Yo pateé un balde y justo me apareció y está esto acá, que se los doy con mucho cariño. Y yo canto poco y mal, sería preferible cantar mal y poco, pero esto es para que lo canten todo. Miren, lo voy a cantar casi sin piano y escuchen. No me olvides, no me olvides, no me olvides, es la flor del que se fue. No me olvides, no me olvides, no me olvides, no me olvides, volveremos otra vez. Ahí va. No me olvides, no me olvides, no me olvides, es la flor del que se fue. No me olvides, no me olvides, no me olvides, no me olvides, volveremos otra vez. Mirá, es la novia de la patria que le espera, volverán, no me olvides, volverán en primavera, no me olvides, cante el pueblo de Perón, no me olvides, en el pecho, pegadito al corazón, volverán los no me olvides, cada año a florecer con la flor del no me olvides, no olvidando esperaré. No me olvides, no me olvides, no me olvides, es la flor del que se fue. No me olvides, no me olvides, no me olvides, no me olvides. Volveremos otra vez. A veces te recuerdo mirando el río, dentro la espuma lejos, anda el olvido, dentro la espuma lejos, anda el olvido. Bajo este sauce solo, yo te quería.